funciones ustedes le podrían atribuir en general a la médula espinal? A ver, ¿pueden participar? ¿Qué funciones? Activa motora y autónoma. ¿Qué más? Autónoma, ¿ya? ¿Qué funciones más? Ya, la autónoma, ajá. Muy bien, ¿qué más? Reflejos. Ya, muy bien, ¿qué más? ¿Cómo? Ya. ¿Todas esas funciones tienen su centro acá mismo o solamente están de paso? Ya. Algunos sí, ¿no? Ya, muy bien. Chicos, sin embargo, tienen que ustedes entender primero que la médula espinal tiene cierto grado de independencia. O sea, no solamente es una estructura conductora, no solamente de paso. También tiene funciones integradoras. Eso quiere decir. Integración, como les dije desde la primera clase, ¿no? La función integradora es típica del sistema nervioso central. Y este de acá, obviamente, es un componente importante del sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces, en su función integradora, vamos a ver justamente que va a involucrar esas funciones que ustedes han mencionado, ¿no? Tanto la sensitiva, la motora, justamente ahí viene la parte del reflejo, también va a involucrar ¿qué? La propia. Vamos a ver esto. Ya, chicos. Abre esa puerta atrás, ciérramelo. Ya, para que no se distraigan. Ciérralo. Ya, entonces primera función, primer dato importante que vamos a tomar en cuenta, función de integración, no olvidarse en la médula espinal. ¿Ya? Otro detalle que tenemos que ver acá. La configuración interna de la médula espinal, ya vimos la configuración externa en la clase previa, ¿verdad? Tenían surcos, tenía caras. Hemos visto también las fisuras que tenía esta a su vez y las raicillas que se relacionaban, ¿verdad? En relación a estas, las tenemos, ¿verdad? Ya, chicos, nadie más sale, por favor. Si no, ya no regresa. Entonces, acá vamos. En esta parte, chicos, vamos a ver que existe justamente la configuración en la parte externa de la sustancia blanca, correcto. La sustancia blanca, ¿ya? La sustancia blanca. Lo que está en la parte profunda, la sustancia gris. Esto de acá es al revés lo que sucede en el cerebro. La sustancia gris se dispone en la parte periférica y la sustancia blanca en la región central. En este caso es al revés. ¿Ya? Por eso es que acá tampoco no se habla de hemisferios, sino simplemente de mitades celulares. ¿Cómo se llama este conducto que se ve en la línea central? Muy bien, el epéndice. ¿Dónde nace este conducto ependimario? ¿Dónde nace? En el ángulo inferior del piso del cuarto ventrículo. Ojo, chicos, ¿ah? Acá justo eso quería aclarar también. Este conducto del epéndimo es la continuación inferior ¿de quién? Del cuarto ventrículo. No tiene nada que ver con el agujero de Magendie. Cuidado que confundan esos conceptos. El agujero de Magendie es un agujero que comunica el cuarto ventrículo con cisternas, que está para atrás, ¿ya? Pero para abajo, eso solamente tiene que ver el epéndice. Pues ojo, si les hablara, el cuarto ventrículo tiene una comunicación inferior ¿con qué conducto? El epéndice. Ahí no se trata del epéndice. El agujero de Magendie es un agujero inferior y posterior, es diferente. ¿Ya? Entonces, en la siguiente clase vamos a ver imágenes justamente del agujero de Magendie para diferenciarlo del epéndice. Ojo, es diferente. Si les pregunto, el óvex o cerrojo, ¿con qué agujero se relaciona? El óvex, ¿lo han visto ahí en la parte práctica? Justamente está rodeando a este conducto, al epéndice. El óvex o cerrojo está envolviendo o cerrando al epéndice en su parte inicial. Desde el bulbo raquídeo inicia ese conducto para abajo. Para abajo, discurriendo a través de la médula espinal. ¿Ya? Entonces, si queda duda, en la siguiente lámina vamos a profundizar, ¿ya? Para que quede claro. Pero, más o menos, lo que tenemos que recordar acá, el agujero central de la médula espinal es el epéndice. ¿Y qué circula por el epéndice? Líquido cefalorraquídeo. Muy bien, esa es su función. Líquido cefalorraquídeo. Perfecto. Esto de aquí, chicos, es un corte histológico justamente donde se enfoca, ¿no? La cantidad de neuronas que esta sustancia puede tener. Es bastante rica en estructuras nerviosas. Eso pequeñito que hemos visto justamente en las clases prácticas se puede observar de esta manera en un corte histológico, ¿ya? Entonces, eso de acá es importantísimo. ¿Por qué? Porque acá mismo asienta toda esa función integradora. Y es por eso que vamos a empezar estudiando un poquito de la sustancia gris, ¿ya? En la sustancia gris tenemos que destacar la presencia
astas vamos a tener? Esta acá, hasta posterior. Esta de acá, hasta anterior o ventral también llamado, correcto, muy bien. ¿Qué asta más aparece adicionalmente en la morfología? Asta lateral. ¿Pero en qué segmentos, chicos? ¿En qué segmentos? Torácico y sacro, correcto. Ojo, si les pregunto entonces cuáles son las astas que están en toda la médula espinal, la posterior y la anterior, o también llamada dorsal o ventral. Pero si les digo la lateral, esta, la lateral, ¿dónde la vamos a encontrar? ¿Dónde se encuentra? A nivel torácico primero y a nivel sacro. Esos datos al menos no deben de olvidarse. Luego vamos a profundizar qué niveles exactamente, ¿ya? Pero hasta acá lo tenemos claro, sí, ¿verdad? Y listo. Típicamente al asta posterior, a este asta posterior se le ha dado funciones específicas como la función sexta. Ya eso de forma típica y clásica, ¿verdad? Pero a partir de los años 50 aproximadamente se ha visto que esta sustancia gris que se encuentra a este nivel en realidad no son solamente las astas, sino son subcompartimentos dentro de las astas que a su vez tienen funciones propias y específicas, ¿ya? Vamos a ver, la anterior, ¿qué función se les atribuía? Motora, ¿verdad? Ya, bien. Eso en líneas generales, ¿verdad? Por eso que las raicillas anteriores, ¿qué función le otorgaba? Motora, y las raicillas posteriores, sensitiva. Ya, muy bien. Eso en general. Pues acá hay una lámina pequeña donde justamente nos muestra la morfología, cómo va cambiando la sustancia gris, ¿no? A nivel de ciertos compartimentos. Por ejemplo, a nivel cervical, esta forma tiene, ¿no? No tenemos las astas laterales. Y las astas anteriores son mucho más robustas que las posteriores, ¿verdad? En cambio, a nivel torácico aparecen las astas laterales, ¿cierto? A nivel lumbar, tanto el asta posterior y el asta anterior son bastante robustos. Y a nivel sacro también puede haber una asta lateral a ese nivel, pero que muchas veces se confunde con el asta anterior, ¿ya? Entonces, más o menos la morfología de cómo va cambiando la sustancia gris. En general, no es una sola estructura, ¿no? Varía, depende del segmento en el cual está discurriendo. ¿Ya? Entonces vamos a ver, en base a eso, justo lo que les decía, ¿no? A partir del año 50, justamente un autor, Rexel, hizo esta laminación, ¿verdad? Esta segmentación clásica de lo que es la médula, la sustancia gris propiamente, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve estudiar estos segmentos de acá, chicos? Para poder entender las funciones específicas. O sea, acá quiero que justamente participen todos. ¿Qué funciones me estaban mencionando que había? Uno era la función sensitiva, ¿verdad? Ya, muy bien, la función sensitiva. Pero esta función sensitiva, chicos, ¿qué tipo de función sensitiva ustedes conocen? ¿Qué función sensitiva? Ya, muy bien, hay varios tipos, ¿verdad? Pero es en general, le podemos llamar en el sistema nervioso como un tipo de sensibilidad fina, también llamada epicrítica, y otra que no, que se llama protopática. En dos grupos se puede clasificar, ¿ya? En una epicrítica y en una protopática. Vamos a poner aquí. Sensitiva, epicrítica, y otra que es la protopática. Ya, entonces en dos se puede agrupar todas esas funciones sensitivas que ustedes ya conocen, se puede agrupar en esas dos, epicrítica y protopática. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque eso vamos a justamente segmentar en esta región. Otra función que se le atribuye, ¿qué funciones más tenemos? Muy bien. Acá vamos en la protopática, en realidad se asocia, pero vamos a separar igual. ¿Con quién? Con la termoalgesia. ¿Qué es la termoalgesia? Es la capacidad de verse. Esta sensitiva, para no confundirlo, vamos a poner como tacto, ya como tacto propiamente. El tacto es la capacidad que ustedes tienen de la percepción en la piel, ¿verdad? Entonces ustedes pueden diferenciar si es algo específico, por ejemplo una moneda, pueden diferenciarlo de tal manera, o si no simplemente sentir que algo es duro o blando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si algo me da acá, por ejemplo, me dan este lápiz con los ojos cerrados, lo toco y digo, es algo duro, pero ¿qué más? No logro diferenciar qué es exactamente lo que estoy tocando. Eso justamente es la diferencia. Un tacto epicrítico lo que te ayuda es diferenciar exactamente lo que estás tocando, ¿ya? Por ejemplo, acá yo con los ojos cerrados, si me dan esto para agarrar, yo puedo diferenciar que esto probablemente sea algo tubular, y probablemente si contorneo todo lo que es la estructura acá propiamente, sabré que es un lápiz, ¿verdad? Igual si me dan el celular, podré diferenciar. Si me dan una moneda, podré diferenciar. Entonces, más o menos a eso va el tacto epicrítico, el fino, el que te ayuda a diferenciar las estructuras, ¿ya?
Pero en cambio, un tacto grueso, gordo, simplemente te ayuda a diferenciar si es blando, duro, si pesa, no pesa o algo así. No te ayuda a diferenciar qué es exactamente. ¿Ya? Entonces, más o menos eso va. ¿Se entiende más o menos de tal manera? Ahora, la termalgesia ya es otro componente que vendría a ser de la temperatura. La temperatura, que es justamente el primer componente, te permite discernir entre frío y caliente. Ahí no hay duda, ¿no? Pero la algesia, ¿qué es? ¿Es lo mismo que tacto? No. Porque acá, miren, acá les decía para cuando ustedes tocan, logran diferenciar, ¿verdad? Pero la algesia hace alusión a dolor. ¿Ya? Algesia hace alusión a dolor. Entonces, ¿qué significa la función del dolor ahí? Que justamente es un estímulo doloroso. Por ejemplo, algo que punza. O algo que, ¿qué podría ser? Claro, que corta esa sensación dolorosa que tú puedes sentir. O cuando alguien te pellizca, por ejemplo, esa sensación dolorosa es muy distinta al tacto propiamente. Si no, está agrupada en la función algésica. ¿Ya? Pero estas dos al final se agrupan porque tienen un trayecto similar. ¿Ya? La función térmica y la función del dolor. ¿Se va entendiendo, verdad? El otro componente, ¿qué otra función más conocemos? ¿Qué otra función más? Propiocepción. Muy bien, esa función también. ¿Qué es la propiocepción? La propiocepción, chicos, es justamente, para que ustedes no lo olviden nunca, es la ubicación espacial. O sea, del cuerpo, de cualquier componente. Por ejemplo, mi mano, ¿no? Mi mano. Entonces, de esta manera no lo va a olvidar. Su manito, ustedes, digamos, en algún punto, digamos, cierren los ojos. Todos cierren los ojos, agarren su manito. Y solamente muéstrenme los dos dedos, así, como haciendo una V. Ustedes, sin ver vuestra manito, van a darse cuenta que vuestros dedos están en esa posición. Y saben si están arriba o está abajo, ¿verdad? Entonces, eso pueden ustedes diferenciar. Igual con el pie, ahora que están sentados, sin ver vuestros pies, ustedes saben si está flexionado o está extendido, ¿cierto? O sea, esa información, cómo está tu cuerpo, tus extremidades, esa información espacial que tienes de tu cuerpo, te lo da justamente la propiocepción. Es la propiocepción atención a qué? A la percepción de tu propio cuerpo, sin la necesidad de ver. Ya eso es más o menos. Entonces, a un paciente, ¿cómo le vas a decir para evaluar, por ejemplo, la propiocepción? Ya le vas a decir, por ejemplo, que su manita esté bastante plácida, le cierras los ojitos, le dices, le levantes los dedos para arriba, digamos. ¿Dónde están tus dedos? ¿Arriba o abajo? Arriba, ya, genial. Sin ver, tiene. Abajo, a la derecha, a la izquierda. O sea, tiene que saber sin ver, ¿no? Sin ver. Esa ubicación espacial de tus extremidades, por ejemplo, te lo da justamente la propiocepción. ¿Se entiende? Más o menos para que lo puedan diferenciar. Tiene más formas de explicar, pero para que no lo olviden al menos, ¿ya? La ubicación espacial. Pero esta propiocepción vamos a encontrar que son de dos tipos. ¿Qué tipos tenemos de la propiocepción? Consciente. Ya, muy bien. ¿Qué diferencia hay entre la consciente y la inconsciente? ¿Qué diferencias hay, chicos? La consciente, ya, para que vayamos asociando, va a dirigirse al cerebro. Y la inconsciente al cerebelo. Ya, eso vamos a diferenciar. La inconsciente no necesita que tú estés alerta. Las estructuras simplemente trabajan por su propio sistema, ¿no? Pero en cambio la consciente sí se involucra el cerebro. Esto significa que no necesitas estar pensando exactamente para que tus pies, por ejemplo, estén en una posición de semiflexión, ¿no? O sea, para que estén en esa posición de reposo, no necesitas estar pensando, simplemente tu cerebelo ya lo modula sin la necesidad de que tu corteza cerebral se active. ¿Entiendes? Más o menos a eso va. Dos tipos de propiocepción, ¿ya? Consciente e inconsciente en líneas generales. ¿Qué otras funciones más vamos a tener a este nivel? ¿Qué otras funciones? Ya, muy bien. Otra función es la vibración, correcto, la vibración. ¿Qué es la vibración? Bueno, por ejemplo, este de acá se puede hablar de qué forma. Utilizan un diapasón. ¿Han visto alguna vez un diapasón? Es como una maquinita que genera, golpeas así, genera una vibración, ¿no? Comienza a oscilar. Y eso te pones en la manito y sientes un estímulo de vibración bastante marcado. Es otra función que también se capta a ese nivel. ¿Qué otra función vamos a tener? ¿Qué otra función más? ¿Cuál? Vamos a tener la otra función que vamos a ver, la presión. ¿No? La presión propiamente. Y otras funciones que vamos a ver la hasta anterior, por ejemplo, va a ser la función motor.
ya la función motora y la función autónoma que César mencionó. Miren, todas estas funciones en realidad van a estar involucradas en la médula espinal. Sensitiva, termoalgésica, proprioceptiva, vibración, presión, motora, autónoma. En general esas al menos vamos a recordar. Hay más, pero con estas vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Se entiende hasta el momento? La función autónoma, ¿a quién es esa solución? Ya lo hemos mencionado. Simpático o parasimpático. Esta es la primera clase, ¿verdad? Motora, obviamente la función de la actividad muscular. La presión, obviamente cuando sientes un estímulo de presión. ¿Ya? Vibración, como ya pasó que dijimos, ¿verdad? La propiocepción de la ubicación espacial de tus extremidades. Termalgesia, temperatura y dolor. Sensitiva, el tacto específicamente, epicrítico y protopático, también llamado fino y burdo, o grueso también llaman, ¿ya? Son otras formas de llamar. ¿Se entiende más o menos? Ya listo. ¿Hay una pregunta? En la propiocepción, tanto consciente y consciente también puede ser voluntario o involuntario. No, la propiocepción no es voluntaria. La propiocepción es una función aferente. Aferente. Entonces, por lo tanto, la función voluntaria e involuntaria se le atribuye a la función motora. Eso es. Porque ahí tú controlas. Pero la porción aferente no necesariamente es tu voluntad, ¿no? Simplemente es la activación de las estructuras nerviosas que permiten la ubicación espacial de tu cuerpo. ¿Ya? Más que todo le llamamos consciente e inconsciente, serían los términos más aceptados. ¿Ya? ¿Está claro? A ver, ¿alguna pregunta más? Sí, se pasará. Ajá. ¿Cuál? Ya, es el discriminativo, el epicrítico. El fino. Ajá. Ajá, ya. Muy bien. Esa discriminación, por ejemplo, que está mencionando vuestra compañera, cuando hay dos puntitos, un estímulo de 2 puntos en la mano, eso justamente es la diferenciación de que existen dos estímulos al mismo tiempo, te permite el tacto epicrítico. Es fino, ¿ya? En cambio, el grueso protopático es bastante burdo, tosco, no te permite diferenciar, ¿ya? Eso es más o menos para entender. El epicrítico te permite diferenciar y el protopático no, ¿ya? Eso es importante. Ya, los reflejos en realidad es la integración de dos de estas funciones, justamente lo vamos a ver, ya, la integración. Pero un reflejo propiamente acá como función de la médula no está. ¿Por qué? Porque es una función integradora. ¿De quiénes? De la tanto de la función propioceptiva y de la función motora. Vamos a verlo después, ¿ya? Para que quede claro, vamos a ver en la siguiente imagen. Vamos, ahora sí, lo que quiero que justamente vean es estas imágenes justamente de la segmentación de Rexet va a las funciones que hemos mencionado. En este caso vamos a ver que el asta posterior, miren, ¿cuántos segmentos tiene? 6, muy bien. De este asta posterior, ¿cuál sería la base? ¿El 1 o el 6? El 6, correcto, esta es la base, ¿no? Por este núcleo de acá se le conoce como la base también del asta posterior, ¿no? En cambio el asta anterior, ¿cuántos núcleos tiene? ¿Cuántos núcleos? 3 en general, ¿no? En la parte intermedia va a estar en 4, ¿cierto? Entonces miren acá, 3 en general los más importantes del asta anterior, que serían el 7, el 9, el 8, y en la parte intermedia el 10, las 10 láminas de Rexet. ¿Está claro? Miren, ¿quién tiene más láminas? El sensitivo. ¿Por qué? Porque gran parte de estas funciones que hemos mencionado, miren, gran parte de estas funciones se van a ir hacia la columna posterior. Ya la columna posterior se va a especializar justamente en esa función aferente, ¿no? Bueno, decimos, no es correcto quizás decir entre sensitivo y motor nada más, porque la función aferente son varias. Mejor decir aferente y eferente, que engloba todas esas funciones, ¿no? Entonces, para poderlo entender. Ahora, ¿cómo se llama la primera lámina de Rexet? ¿Cómo se llama? Ya. Acá están los nombrecitos, ¿no? Núcleo posterior, marginal o posterior. Muy bien. El segundo, la segunda lámina de Rexet, la sustancia gelatinosa de Rolando, correcto. La tercera y el cuarto que se fusionan, núcleo propio, correcto. Quinto y sexto, justamente lo llaman como el cuello, el quinto y la otra la base. Ya, pues, se relaciona en esa parte justamente del asta posterior. ¿Ya? El más preguntado quizás la sustancia gelatinosa, ¿no? La sustancia gelatinosa lo preguntan bastante. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Alguna duda? A ver, vamos a ver. Acá también les voy a dejar la lámina, igualito las láminas ya segmentadas igual. Bien, lámina 1,
póstero marginal. Lámina 2, sustancia gelatinosa rolante. 3 y 4, núcleo propio. Lámina 5, cuello del asta posterior, base del asta posterior. Y la 7, la zona intermedia bastante intermedia de la tribu. Vamos a ver la 8. Miren, del asta anterior, chicos, del asta anterior, ¿cuál va a ser el más importante, creen ustedes? El más importante. Este, el que tiene forma de islas. La lámina 9, chicos, no se comporta como los demás. No es una lámina transversa, más si no se comportan como si fuesen islotes, ya como islotes. Ya esas neuronas que se forman en forma de islotes en la parte anterior se le conoce como lámina 9, ¿ya? Eso es importante. La lámina 8 está un poquito más hacia proximal, pero dentro de los islotes a nivel de la lámina 9, ¿ya? Y la lámina 10 obviamente está en la región bicentral, en la comisura propiamente, ¿verdad? Eso para diferenciar. Ahora, eso mismo está acá. Pues vamos a ver esta de acá. Justo quiero que diferencien acá un poquito para poder diferenciar las funciones. Por ejemplo, la función del núcleo póstero marginal, ¿qué función creen que se le atribuye? ¿Qué función? Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Miren, esta parte lo vamos a entender de la siguiente manera, para que no lo olvidemos. En la parte inicial, acá en la lámina 1, vamos a colocar una de las funciones que hemos mencionado previamente. Por ejemplo, imagínense nomás ustedes. Vuestro cuerpo, ¿a qué creen que va a responder primero? O sea, digamos, de forma natural. A un estímulo bonito, digamos que te dé una monedita, la platita, o cuando te estás poniendo, digamos, fuego, o está pulsando algo. ¿A qué responde más rápido? Al fuego, al dolor, ¿cierto? Al dolor. Entonces, la naturaleza inteligentemente te dice la primera vía o la primera lámina que va a funcionar dentro de la médula espinal, ¿quién va a ser? ¿Dolor o tacto? Dolor, correcto. Acá están llegando las laminillas, las raicillas posteriores, ¿verdad? Acá están llegando las raíces posteriores sensitivas, o a frentes en este caso, acá viene. Y las secuentes salen por este nivel. ¿Se entiende, verdad? Pues en la parte posterior, ¿quién estaba? La lámina 1, ¿cierto? La lámina 1. Por lo tanto, ¿qué función se le va a atribuir a esta lámina 1? Cierto. Entonces no lo van a olvidar, ¿verdad? ¿A qué va a responder primero tu cuerpo? Al dolor. Va a responder para protegerte, ¿cierto? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. La primera lámina, no se olviden, termo. La segunda lámina, la sustancia gelatinosa, ¿qué función creen que le dé? Ya está, muy bien. Ahora, imagínate que ese estímulo, tu cuerpo lo traduzca tan intensamente que al final te va a perder el control, ¿no? Te va a perder el control. Eso puede suceder cuando se lesiona, por ejemplo, la sustancia gelatinosa. Entonces, ¿cómo se comporta la sustancia gelatinosa? Como si fuese un regulador. ¿De qué? De la función aferente. O sea, ese impulso termoalgésico que llega acá a la primera lámina, la lámina 2 de Rolando lo regula, ¿ya? Entonces, ¿qué función le vamos a atribuir? Regulador, vamos a poner, ¿ya? Regulador, así lo vamos a poner. Como si fuese un encendedor o un regulador, en este caso el flujo, como tal. ¿Se entiende? Un control también se puede llamar, como quieran poner, un control. Este es un controlador, ¿ya? Ahora, el núcleo propio, ¿qué función le pueden dar ustedes? Ahí recién va a llegar la función de quién? Ahí recién llega la función de tacto. Pues bien, la primera función que tu cuerpo va a intentar asimilar va a ser ¿qué cosa? La termoalgesia. Y para que ese estímulo no sea tan exagerado que les genere estrés en tu cuerpo, ¿qué va a haber? Un regulador, que es la sustancia gelatinosa. ¿Se entiende? Y la función de la lámina 3, ¿qué función vamos a atribuir? A la lámina 3 y 4, el núcleo propio. Muy bien, tacto. Epicrítico. Muy bien, tacto epicrítico. Ya está. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? También se puede percibir de cierta manera, sí, la presión y la vibración. Sí se puede percibir. Eso también se le conoce como mecanorreceptor. Ya, vamos a ver eso justamente. Estas funciones tienen sus receptores. Y entre ellas, el tacto tiene funciones mecanorreceptores. Obviamente, porque está en la piel, ¿no? Entonces, en la piel vamos a tener mecanorreceptores que van a percibir el impulso mecánico y lo van a traducir justamente a un impulso nervioso. Y esa función va a llegar a la médula espinal. Ya vamos a ver en la siguiente lámina que está esta parte, ¿ya? Pero para que lo vayan viendo, sí tiene sentido porque es justamente esa función misma.
¿Ya está claro? Ya. Ahora, la lámina 5, ¿qué función tiene, chicos? A ver qué han estudiado ahí. Ya, muy bien. La lámina 5 y 6 en este caso, en realidad sí se van a especializar más en la propiocepción. Ya, eso sí ya a modo de resumen, chicos. Propiocepción. Propiocepción, ¿ya? No lo olviden. Esas funciones al menos, para que no lo olviden. De hecho, tienen más específicas, pero si ustedes no, al menos no memorizan estas, ya, pues estamos en problemas, ¿no? Entonces, la primera lámina, termalgesia. La verdad ya saben por qué, ¿verdad? La segunda es el regulador, la plaquiosa de la rola. La tercera, el tacto epicrítico, con la presión y la vibración. La cuarta y en este caso la quinta y la sexta, propios. Ah, eso. Ahorita vamos a ver núcleos específicos, pero al menos los generales, ¿ya? Chicos, ahora la lámina 7, ¿qué funciones va a tener? Ya, la lámina 7, ¿qué función tiene? ¿Qué función tiene la lámina 7? Simpática, simpática. Ya, muy bien, otra función. ¿Qué más tiene? Ya, muy bien. La lámina 7, en realidad, chicos, miren esta lámina 7, va a tener doble función. Tanto la función, vamos a poner la hasta anterior, ¿no? Tanto la función va a tener una función autónoma y la función también propioceptiva, pero inconsciente. Inconsciente va a tener, ¿ya? La lámina 7 en cierta manera se va a involucrar también la propiocepción inconsciente. Opa. Ahora, de estas láminas que están en las siguientes, que son justamente las anteriores, ¿quién era la más importante? ¿Les dije? La 9, la más importante. ¿Por qué? Porque acá se encuentran. Acá se encuentran las alfa, gamma, motoneuronas. Correcto, muy bien. Acá. Por lo tanto, toda esa función motriz de los músculos, la neurona que va a salir a controlarlos, parte desde acá, desde la lámina 9. ¿Entienden? En realidad son dos neuronas en general que tomamos en cuenta. La primera neurona nace desde el cerebro. Baja esa neurona desde el cerebro hasta acá, hasta la media. Hace sinapsis ¿con quién? Con estas neuronas que están en el asta anterior. Una vez que hacen sinapsis, esas neuronas salen. ¿Hacia dónde? Hacia los nervios para finalmente inervar los músculos. Esa es su función de estas alfa y gamma motoneuronas. Más importante, las alfa motoneuronas. ¿Ya? Pues por eso es importante la lámina 9, porque ahí está la función motriz en general. ¿Ya se entiende? Ya, muy bien. ¿Y la lámina 18 qué función tiene? Ya, esta, la 8, en realidad es como su apoyo de la 9, su ayudante, algo así. ¿Qué función le podríamos atribuir? ¿Qué? Modula, muy bien. La función de modulación, ya modula la función motor, ¿ya? Modulación motor. ¿Se entiende, verdad? Y la lámina 10 en este caso es más de decusación. Más de decusación, ¿ya? Decusación. Para que los cierres decusen hacia el lado contralateral y avancen. Eso en general, las funciones que vamos a atribuir. Las más importantes para que podamos pasar a la siguiente. ¿Ya? Ahora, otra cosa, chicos, importante. La lámina 9, miren acá se puso esta imagen de este lado, se ve que se agrupa en diferentes islotes, ¿verdad? Acá se ve. Ahora vamos a ver acá. Se ve acá, ¿verdad? Son como islotes que forman justamente la lámina 9. Esos islotes, al final lo podemos agrupar en ciertas funciones específicas. La lámina 9 dijimos que era la función donde, bueno, el conglomerado donde hacían las alfa, gamma, moto, neuronas. Listo. Pero esas neuronas van a tener ciertas funciones específicas. Y eso era mucho también esencia de los organos. Tenemos también la función flexora, extensora, axial y apendicular. ¿Les ha hablado de eso? Sí, ¿verdad? Ya. Un poquito confusos al inicio, quizás. ¿Lo han logrado entender bien o no? No. Ya. Yo quisiera que se ubiquen solamente con esta imagen. Esta imagen lo resume eso. Agrupen ustedes, piensen ustedes que hay 4 islotes. Uno acá, otro acá y otro acá. Imaginen que hay 4 islotes. ¿Ya? En la imagen, miren que hemos puesto acá. Eso es el libro de Waxman, creo que es. Justamente acá vamos a ver que está un miembro superior en este caso. Ustedes saben que la musculatura axial hace alusión a quién? A todos los músculos que se encuentran en la línea media. O sea, en relación al tronco principal, ¿ya?
La región apendicular, ¿quiénes serían? Las extremidades. Miembros superiores, miembros inferiores. Ellos son la región apendicular. Pues imagínense acá, miren, este dibujito, ¿qué le está diciendo? ¿Dónde está la región axial? ¿Aquí cerca de la línea media o hacia afuera? Hacia la línea media. Acá están haciendo. Acá están haciendo el hombrito. Acá están los bracitos. Entonces, todo lo que está hacia la parte lateral va a ser apendicular. Lo que está hacia la parte medial va a ser axial. ¿Se entiende? Pues la primera diferencia. Los núcleos que se encuentran hacia la línea media, estos son los que controlan la musculatura axial. Y los que se encuentran afuera, apendicular. Ya está. Primera diferencia. Siguiente diferencia, miren, ¿por qué está así justamente el bracito así flexionado? Porque los músculos flexores van a estar hacia posterior y la parte de los músculos extensores van a estar hacia la parte anterior o ventral. ¿Se entiende? Esta imagen por eso resume esto. Flexor hacia atrás y extensor hacia adelante. Imagínense un poco ya. Entonces, los flexores hacia atrás y los extensores hacia adelante. Entonces, este núcleo, por ejemplo, acá, miren, si te pongo un alfiler acá, digamos, un alfiler acá, una flecha, ¿qué función creen que tenga? El anteromedial, anterolateral, sí es anterolateral, ¿verdad? ¿Qué función le vamos a dar a la este sería el núcleo anterolateral que tiene función extensora de la musculatura apendicular. Ahora, si te pongo este de acá, te señalo este. ¿Qué núcleo sería primero? Posteromedial. Correcto, muy bien. ¿Qué función va a tener? Claro, flexora de la musculatura axial. ¿Se entiende? Así nada más. Esa forma tienen que razonar ustedes el examen también. Entonces, esta es importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a ver las láminas, se van a ver como islotes, así como estos, ¿no? Pues esos islotes justamente hacen alusión a la lámina 9, que se agrupan en estos 4 grupos, ¿no? Que son tanto flexores y extensores, axiales y apendiculares. En eso nada más. Resumir, ¿se entiende? Listo, primera parte ya estamos avanzando. Ahora miren, vamos a diferenciar la cara. Hay núcleos específicos. Vamos a ver un poquito el asta lateral. ¿Ya? Chicos, acá en el asta lateral vamos a ver un poquito. Esta es la lámina 7, miren, toda esta partecita de la lámina 7. Acá están viendo este cachito. ¿Sí saben? ¿No? Ya, esta lámina, en la lámina 7, ¿qué vamos a encontrar de importante? Que hay 2 columnas acá. Una columna, la de rojo, que se llama intermedio lateral. La de moradito la vamos a llamar intermedio medial. Hay otro más acá, en ciertos segmentos medulares, que ahorita vamos a ver justamente, que se llama el núcleo dorsal de Clark. Vamos a ver. Esas 3 estructuras que estamos mencionando acá van a estar en la lámina 7. Ojo, lámina 7. No olvidar, ¿está claro? 3 estructuras que quiero que ustedes se recuerden. El núcleo dorsal de Clark, la columna intermedio medial y la intermedio lateral. De esas, ¿quién me interesa más? Estas dos, el núcleo dorsal de Clark y la intermedio lateral. Ahorita vamos a hablar del intermedio lateral. Este intermedio lateral, ¿en qué segmento lo vamos a encontrar? A nivel torácico y a nivel sacro. Entonces ya les dije ahí, ¿qué funciones tiene entonces esta de acá? Claro, simpático a nivel torácico y parasimpático a nivel sacro. Ojo. Entonces, miren, la lámina 7, por les decía acá, cuando hemos hablado de la laminación de Rexet, la lámina 7 tiene función autónoma. ¿Por qué? Porque justamente ahí se encuentran las astas laterales que van a contener a los núcleos intermedio laterales. Así se llama el núcleo, ¿ya? Intermedio lateral, de la columna intermedio lateral terminal. Ojo, no se olviden. Entonces, si les dicen dónde se asienta la función autónoma, en el asta lateral. Lámina de Rexet, 7. ¿Qué núcleo específicamente? Intermedio lateral. Correcto, eso quiere decir. ¿Está claro? Entonces, si ustedes dominan esa parte, la siguiente se va a hacer más fácil. Ojo, alguna vez no les miento que en pelvis han preguntado justamente una estructura nerviosa y les han preguntado dónde estaba su origen autónomo. La respuesta es esta. Así que tienen que saber, ¿no? Neuro tienen que saberlo de acá para siempre. ¿Está claro? La función autónoma, ¿dónde se asienta? En el asta lateral. Columna, intermedio lateral, lámina de Rexet, 7. Gracias. Eso no puedo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Todas las funciones autónomas se centran ahí en el asta lateral. Sí, sí, ahí están las funciones.
autónomas. Las dos funciones autónomas. Parasimpática y simpática. Sí, dime. He leído que hay un núcleo parasimpático. Sí, también le independiza. En la región sacra lo pueden llamar solamente como parasimpático sacro, pero pertenece a la misma columna intermedia lateral. Ajá. Ya, mira. Justo acá, vamos a especificar un poquito. Existen algunos núcleos que seguramente les han mencionado también en la parte práctica. Estos núcleos específicos. El núcleo dorsal de Clark, el núcleo frénico, el núcleo intermedio lateral. Vamos a diferenciarlo justamente el núcleo sacro, ya vamos a diferenciarlo, y el núcleo de Onuf. ¿Han hablado de esos? Sí. Ya está, muy bien. Como ya van a hablar, va a ser mucho más fácil. ¿Qué función le vamos a atribuir al núcleo dorsal de Clark? ¿Qué función le vamos a atribuir? Muy bien. Esto de acá es importante porque va a tener la función propiocepción. Muy bien. ¿Pero qué tipo de propiocepción? Inconsciente. ¿Está claro? ¿Se ve, no? Propiocepción inconsciente. Este núcleo dorsal de Clark se va a relacionar con un fascículo. ¿Qué fascículo se relaciona con este núcleo dorsal de Clark? ¿Cómo se llama? Muy bien. Miren, por eso se llama así, ¿no? Es núcleo dorsal de Clark. Espino cerebroso. Como nace a nivel de la médula espinal, se va a dirigir hacia el cerebelo. ¿Por qué? Porque controla la propiocepción inconsciente. ¿Qué les dije del inconsciente? Que trabaja con el cerebelo, no con el cerebro. Entonces, si está en la médula espinal y se va hacia el cerebelo, ¿cómo le vas a llamar? Espino cerebroso. Pero hay dos. Uno que está delante ventral y uno que está atrás, dorsal. ¿Cuál es este que se relaciona con este? Ventral dorsal. Dorsal, muy bien. Por eso nombre te dice, ¿no? Núcleo dorsal. Espino cerebeloso dorsal. Claro, muy bien. Este núcleo dorsal de Clark se va a encontrar a nivel. ¿Qué nivel? Eso. Les voy a enseñar para que no se olviden, ¿Con qué empieza? Con C. ¿Cuál es la siguiente letra? La L, ¿verdad? Este de acá está desde C8 hasta L2, más o menos. Claro. C de 8, L2. Para que no se olviden. Claro. CL. Desde la región cervical hasta la región lumbar. Desde la parte final cervical hasta la parte inicial lumbar. Ya hasta empezar, recuerden así. Si les preguntan en la parte lámpida, pues podrán poner por lo menos C8, C7, recuerden siempre. ¿Qué función va a tener? Propiocepción. O sea, pues si les pregunta a ustedes la función propioceptiva inicial, ¿dónde va a llegar esa función a la médula espinal? ¿Dónde llega primero? Al núcleo dorsal de Clark va a llegar en este caso. Y desde acá van a hacer un fascículo. ¿Qué fascículo van a hacer? El espino cerebroso. ¿Para llegar a dónde? Al cerebelo. Claro, muy bien. Bueno, obviamente es la región dorsal. Recuerden que es el núcleo dorsal. ¿Quién está atrás? ¿El cerebro o el cerebelo? El cerebelo. O sea, recuerden esas cosas así. Va al cerebelo dorsal. Ya no se puede olvidar. Otra cosa más que tienen que saber de acá. A ver, ¿qué más tienen que saber? ¿Se decusa o no se decusa? Miren, a ver, eso es importante. Ya chicos, para que no se olviden, Clark, recuerden de Clark, tiene que ser un ejemplo para ustedes. ¿Por qué? Este joven de acá no se decusa, va desde que inicia, va a llegar en el mismo camino hacia el cerebelo, hacia el mismo lado del cerebro. O sea, recuerden como el joven fiel, ya el fiel, pues no se decusa, se va rectito. En un mundo de rayas, no decusa, ojo, ¿qué es decusar? Cambiar de lado. Este de acá se mantiene firme, se mantiene fiel, Clark fiel, hasta la cuenta. Eso, ojo, no decusa. ¿Está claro? Ya, muy bien. Esos datos tienen que saber del núcleo dorsal de Clark. Pues ¿cómo la vamos a encontrar? A nivel de C8 a L2, por eso lo señalé en esta parte. ¿Se entiende, verdad? Ya está, muy bien. Ahora, otro núcleo. Ya, perdón, acá faltaba. ¿A qué lámina de Rexet le pertenece el núcleo dorsal de Clark? Lámina 7. No lo olviden. Lo que justo dibujamos acá, ¿no? ¿Qué les dije en la lámina 7? Núcleo dorsal de Clark, columna intermedio lateral. Al menos esos dos no se olviden. ¿Ya? Entonces, columna intermedio lateral, función autónoma. Núcleo dorsal de Clark, función propioceptiva inconsciente. Claro, muy bien. Ahora, ¿esta en qué niveles se encuentra? C8 a L2. Correcto, muy bien.
Hasta ahí vamos bien. Ahora, el núcleo frénico. ¿A qué les hace recordar este carro? Muy bien. Alida origen al nervio frénico. Ahí da origen. Si da origen al nervio frénico y se recuerdan ustedes cuáles son las raíces del frénico, C3, C4 y C5. ¿A qué niveles entonces lo voy a encontrar? C3 a C5, a ese nivel. Y si ese nervio frénico, ¿qué músculo controlaba? Diafragma. Entonces, ¿a qué lámina del Rex pertenece a ese núcleo? Claro, muy bien. 9. ¿Por qué? Porque el 9 es decir que es el más importante, motor. Entonces, si vas a controlar un músculo, en este caso el diafragma, ¿a qué lámina le pertenece a este? A la novena lámina de Rex. ¿Ya? ¿Está claro? Ese es el núcleo frénico. Lo vamos a encontrar a nivel cervical en la lámina 9. ¿Ya? ¿Está claro? Listo, muy bien. Ahora, este núcleo de Onuf, ahora vamos a saltarnos un ratito. ¿A qué lámina le pertenece? También 9, correcto, la lámina 9, muy bien. Esta lámina 9, si el núcleo de Onuf trabaja con la lámina 9, ¿y saben a qué músculos van estos de acá? ¿No? Sí. Ya. Onuf, recuérdense de Onuf, ¿a dónde se va a ir? A la región perineal, al piso pélvico, ¿ya? Al piso pélvico. Oh, no, vamos a hacer ya, al piso pélvico, ¿ya? Piso pélvico. Si ustedes se orinan, van a decir, oh no. Porque el núcleo de Onuf controla la musculatura pélvica y eso incluye a los esfínteres. Eso es importante. Si es justamente, existen esfínteres, por ejemplo, el músculo esfínter externo uretral te permite en cierta manera controlar la orina. Puedes controlar de forma voluntaria, ¿no? Entonces, esto de acá es un núcleo motor voluntario, por eso es que le pertenece al lámina 9, no es autonómico, ojo, ¿ya? Pero ¿a qué nivel se encuentra el núcleo de Onuf? Muy bien, en general de S2 a S4, ¿ya? Por eso es que este núcleo va a formar parte del plexo sacro. Opa, pues cuando hablemos del plexo sacro, si les digo la función motora a nivel de la médula espinal, ¿desde qué núcleo parte? Núcleo de Onuf. No pueden fallar. Lámina de Rexer 9. Es la principal lámina motora. La lámina de Rexer 9. ¿Está claro? Ya. Pero ahora, la vejiga, por ejemplo, esa contracción de la vejiga que se genera, también esa función de en este caso las glándulas reproductoras de la vesícula seminal, esa contracción que genera todo ello, eso ya no es voluntario, sino es involuntario. Por lo tanto, esta función de la musculatura pélvica también necesita inervación autonómica. ¿Y de dónde viene eso? De una dependencia de la columna intermediolateral que le conocemos como el núcleo, el núcleo parasimpático sacro. Este de acá, el núcleo parasimpático sacro, también va a ir hacia la región pélvica, pero en este caso a la musculatura lisa, al músculo liso va a ir, ¿ya? En cambio el otro va a ir al músculo estriado voluntario, al otro en cambio al autonómico. ¿Está claro? Pero la vejiga entonces tiene dos tipos de inervación por eso, tanto este como este. En algunos casos, por eso que algunos pacientes cuando tienen problemas neurológicos pueden tener incontinencias urinarias. Y en algunos otros casos la vejiga comienza a contraer por su propia cuenta. ¿Qué se llama? ¿Alguien sabe qué se llama eso? ¿Qué cosa? Cuando la vejiga se controla solita, en este caso se contrae solita. En cualquier momento te orinas. En cualquier momento. Es la famosa vejiga neurogénica hiperactiva. Sí, y esa vejiga neurogénica hiperactiva es por lesión de esto, de la función parasimpática. No lo controlas. Pero si fuese este, sí lo podrías controlar. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno es una función autónoma y otro es una función voluntaria. ¿Está claro? Eso no podemos fallar. Entonces, si hablamos del núcleo parasimpático sacro, es la función autónoma de la región pélvica. Si hablamos del núcleo de Onuf, es la función voluntaria. ¿Está claro? Por lo tanto, estos dos de acá, el núcleo intermedio lateral y el núcleo parasimpático sacro, ¿a qué columna van a pertenecer? ¿A qué lámina Rexer? Siempre son autónomos.
Este ONU le pertenece al 9. Estos dos, el intermedio lateral, como el parasimpático sacro, le pertenecen al 7. Dijimos el 7. ¿Se recuerdan esto? 7. Dorsal de Clad y intermedio lateral. ¿Se recuerdan? Eso. Ahora, el intermedio lateral, pueden decir lo que tienen un intermedio lateral torácico y un intermedio lateral sacro. Pero en algunos libros, el intermedio lateral sacro le llaman como núcleo parasimpático sacro y al torácico lo dejan como intermedio lateral. O sea, es difiere por la literatura, al final es la misma cosa, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va el núcleo intermedio lateral? Considerando que va a estar. Ya, en este caso, para diferenciarlo, vamos a poner el intermedio lateral como el torácico. Entonces, ¿desde qué región va a ir entonces el intermedio lateral? ¿Desde qué región? Ya está muy bien, desde T1 hasta L2 incluso puede llegar, hasta la región de L2. Pero toda la región torácica y un poquito de la lumbar puede tomar. La columna intermedio lateral, que justamente va a dar la función simpática. Por eso es que a nivel torácico vimos que había una famosa cadena alveolar simpática que nace de esta columna. ¿Se entiende? Ya está. ¿Está claro hasta ahí? ¿Todos de acuerdo? ¿Y parasimpático? ¿Y el parasimpático qué región está, chicos? ¿Hablamos? No. ¿Desde qué región está? Sí, también desde esa misma región. Está en la región sacra, desde S2 a S3, incluso pueden decir S4, para que no se confundan al mismo nivel que el ONU se recuerda. ¿Ya? S2, S4, como el ONU, solo que uno es de la glámina Rexet 7 y otro es de la glámina Rexet 9. Ojo, ¿eh? Esa es diferente. Uno es 9, otro es 7. ¿Ya? Uno es voluntario y el otro es involuntario. ¿Se entiende? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Ahora, a ver, para entender mejor, vamos a hablar un poquito de los fascículos, ¿ya? Para poder integrar las funciones específicamente, para que se entienda más claro. Ahora, bien, vamos a tener dos grupos de fascículos en este caso. ¿Todos también? ¿O ya están cansados? Estírense, no les quiero ver. ¿Cuál es voluntario? ¿El intermedio lateral o el de uno? El otro es parasimpático. A ver, ya chicos, continuamos. Para terminar temprano se vayan a... Ya chicos, la parte de tallo vamos a ver una clase virtual, ¿ya? ¿Les parece? La parte de tallo es una clase virtual, ¿ya? Porque ya lo estoy viendo como... Es voluntario. Siguiente concepto, la vía. Ahora miren, ya hemos visto un poquito acerca de la función de la parte gris, ¿cierto? Vamos a hablar de la laminación de Rex. Pero ¿cómo llegan esas funciones específicamente a la sustancia gris? Y cómo la transmite también, ¿no? ¿Cómo la transmite? ¿Cómo se comporta como un sitio de relieve? Por las fibras blancas. Y en este caso, la sustancia blanca se agrupa en qué cordones? Cordón posterior, cordón lateral, cordón anterior. En ambos lados, ¿cierto? Va a haber dos anteriores, dos laterales y dos posteriores. Muy bien, y vimos incluso en la clase previa que el cordón posterior se subdividía a su vez en columnas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas dos subdivisiones? Gráciles y unianos. En alguna literatura lo van a encontrar como gol y bordage. Es la misma cosa. ¿Está claro? Ya está, muy bien. En la parte lateral vamos a encontrar igual otros fascículos en la parte anterior. Sin embargo, para poderlo entender de mejor manera, vamos a agruparlos en ascendentes, descendentes, en algunos mixtos, pero principalmente en ascendentes y descendentes. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué vías ascendentes vamos a tener? Hay muchas. Las ascendentes en general van a ser las aferentes o sensitivas, ¿no? O sea, acá vamos a tener, por ejemplo, los dos que hemos mencionado al inicio, gráciles y cuneatos. ¿Qué función van a tener gráciles y cuneatos? Miren, vamos a resolver de esta manera. Estos dos van a agrupar las primeras funciones que hemos mencionado. El tacto epicrítico, la vibración, la propiocepción consciente. ¿Qué más? Claro. Y la presión. Claro, muy bien. En este caso vamos a agrupar como vibración, propiocepción consciente y el tacto epicrítico. Ese tacto fino del que estábamos hablando al inicio está en la columna posterior, en el cordón posterior, acá. Estos dos de acá, ¿ya? Estos dos de acá van a agrupar esas funciones, el tacto epicrítico, la propiocepción consciente
también la vibración. Ojo, no olviden esas tres funciones, esas tres cositas. Resuman, ¿está claro? Grácilis y cuneatus. Solo que uno se especializa en miembro inferior y el otro en miembro superior. Grácilis, recuerden por favor tu nombre, ¿cómo se llamaba? Gol. Muy bien. Cuando metes gol, ¿con qué metes gol? ¿Con la mano o con el pie? Con el pie. Maradona. ¿Sí? Obviamente, por eso es que este viene de los miembros inferiores. Toda esa misma función, táctico, crítico, propiocepción, vibración, de los miembros inferiores, ¿qué va a traer? Gol, gracias. En cambio, cuneatus es la región de los miembros superiores. Gracias. ¿Está claro? Muy bien. Ahora miren estos dos, espinos cerebelosos. ¿Qué les hace aludir con eso? Con escuchan ustedes, espinos cerebelosos. Va de la médula espinal y se va al cerebelo. Hablamos de propiocepción consciente, inconsciente. Inconsciente. Por eso es que esta es la consciente, el cuneatus y el gracilis. Este en cambio es la inconsciente. Propiocepción inconsciente. Gracias. Muy bien, ¿hasta ahí está claro? Ya, muy bien. En eso podemos resumir. Ahora, el espino talámico lateral y el anterior. El lateral, primero vamos a poner otro color, el azul. Termoalgesia, no olviden esa palabrita. La termoalgesia, no lo olviden con el espino talámico lateral. Termoalgesia, el espino talámico lateral. ¿Ya? Algesia, recuerden eso. Eso acá no podemos ver, por acá está como dolor y temperatura. En cambio, el espino talámico anterior se va a relacionar con el tacto ligero, también llamado tacto protopático, lo que mencionábamos al inicio, ¿cierto? Y acá hay otro más. Hay un fascículo adicional que es justamente el espino cervical. Es una vía alterna de la vía sensitiva. Pero ya de eso podemos omitir. Estos al menos no pueden fallar. Ya, si a alguno le gusta profundizar, le haces esto. ¿Ya? Listo. Muy bien. Hasta ahí está claro, más o menos para resumirlo. Ahora, la parte descendiente y la parte descendiente, vamos a encontrar qué cosa. Acá vamos a encontrar estas funciones de acá. La córtico espinal, que es la más importante, ¿de qué? De la función motora. Y lo otro, ¿qué más? A ver, vamos a ver eso. Retículo espinal, rubro espinal, vestíbulo espinal, todo eso de acá. ¿Alguien sabe cómo lo pueden llamar? Muy bien, la función extrapiramidal. Si esta se llama extrapiramidal, esta motora, ¿qué función se llama? Claro, esta se llama como piramidal. Vamos a entender por qué, ¿ya? Se entiende así, pero no, la idea está clara, ¿verdad? Piramidal y extrapiramidal la podemos resumir en esa manera. La función descendiente motora. Motora principal piramidal y las accesorias que son la extrapiramidal. Ya está. Vamos a resumir en eso. Vamos a explicarlo poco a poco. Esta tablita igual nos resume todo lo que es la localización, la extensión, terminación, función, para que ustedes lo puedan estudiar, ¿ya? Pero les voy a explicar de otra manera. Vamos a ver estos resúmenes. Vamos a empezar por acá. Esta parte, chicos, quiero que me entiendan bien, porque esto mismo vamos a hablar en tallo, y esto mismo vamos a hablar en cerebro. Es decir, si acá lo tienen las ideas bien claras, fácil se va a volver lo demás. Ojo. Pues miren, empecemos primero. La función motora, cuando hablemos de la función motora, los descendentes en este caso, vamos a ver que existen comandos que van a desencadenar ello. Si alguna vez ustedes les preguntan, ¿la fuerza muscular de quién depende? La fuerza del músculo, de la sarcómera, de la contracción muscular, ¿sí? No. Una vez yo recuerdo que cuando hablaba con una neuróloga, bien conocida, la doctora Díaz, ¿se conoce? Díaz, neuróloga de los regionales. Ella creo que se jubiló, pero ella era de la antigua escuela, pero muy buena, o sea, dominaba muy bien la parte de neurología, pero a la antigua escuela. Yo recuerdo que alguna vez preguntó eso en clases. ¿De quién depende la fuerza muscular? Y un compañero, no sé por qué, dijo del músculo. Y la doctora se rayó, pero así medio era un sermón terrible. Porque la fuerza muscular, el músculo propiamente, no es nada si no existe esto, el sistema nervioso. Es como decir, tú desconectas, en este caso, esta tele lo desconecto, se apaga, ¿cierto? O sea, en este caso, su capacidad de funcionar depende en cierta manera solamente de un cable. ¿Se dan cuenta cómo depende de eso? Tú sacas eso y se apaga su función. Algo así se comporta el músculo. El músculo, si tú lo desconectas de su nervio, pierde. Pero ese nervio, esa función nerviosa, no solamente pues ese cablecito que vemos en la parte de la disección, sino es un circuito. Es un circuito. Entonces, el circuito empieza por esto.
La neurona motora superior. ¿A qué hacemos alusión con la neurona motora superior? Claro, cuando hablemos de la primera neurona, también llamada neurona motora superior, estamos haciendo alusión al cerebro. En el cerebro, en la corteza cerebral, vamos a encontrar un giro bien bonito que se va a especializar solamente en función motora. Le llamamos el área motora primaria. Esa área motora primaria va a comandar esa función para que los músculos se muevan. ¿Entienden? ¿Dónde nace entonces la función motriz? El cerebro. El cerebro es el big boss, jefes. Y acá empieza. Eso es lo que llamamos neurona motora superior. O la primera neurona. La primera motora neurona que llamamos. Chicos, esto de acá, para que vayamos viendo un poquito, vamos a ver que en una de sus capas, cuando repasen ustedes histología, hay 6 capas de la corteza. ¿Cierto? Entre la capa cuarta más en la quinta capa existe la presencia de las células de Betz, las células gigantes de Betz, que son neuronas piramidales. Pues esas neuronas piramidales, al tener esa morfología, dan justamente sus axones. Esos axones son los que bajan hacia la médula espinal. ¿Se entiende? Entonces el cerebro baja esos axones hacia la médula espinal. Y eso todo es lo que llamamos la portoneurona superior. Como las neuronas son piramidales, ¿cómo le vamos a llamar al sistema? Por eso se llama así, pues, tracto piramidal. ¿Entienden? La función motora inicial nace de las neuronas piramidales del área motora primaria, que justamente da ese tracto piramidal. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué más? Estas neuronas van a ir a dónde? Hacia la neurona motora inferior. ¿Dónde se encuentra esto? En la médula. La médula espinal, justo lo que les decía, las alfa y gamma motoneuronas que hablamos en la lámina 9 de Rexet, ¿cierto? Están acá. Se les llama como motoneuronas inferiores, o neuronas motoras inferiores. O la segunda neurona también lo pueden llamar. ¿Se entiende? La primera en el cerebro y la segunda en la médula. Ya está. Pues ahí hace sinapsis. Pero esto, miren, chicos, entiéndanlo de esa manera. Si ustedes le dicen al cerebro, el cerebro dice algo, los bíceps en este caso, contráete, ¿qué va a hacer bíceps? Va a hacer un movimiento de contracción actual. No hay puntos intermedios en este caso. Es una contracción. Igual a tus músculos flexores de acá de la parte de los dedos, ¿qué vas a hacer? Flexiona. Se va a cerrar. ¿Va a haber puntos intermedios? No. Pero si se dan cuenta, nosotros podemos regular puntos intermedios. ¿Y eso gracias a quién se da? A esto. A las vías motoras auxiliares. Y acá justamente se involucra ¿quién? El sistema extrapiramidal. El extrapiramidal. Ya es el sistema extrapiramidal. Acá en el extrapiramidal vamos a encontrar ¿qué cosa? Los núcleos basales. Los núcleos de la base. ¿Ya? ¿Qué cosa más vamos a encontrar? Dentro de los núcleos de la base incluso vamos a encontrar ¿quién? Seguramente han visto en la parte práctica. La sustancia negra. ¿Han visto eso? También se va a involucrar acá ¿quién? El cerebelo. Se van a involucrar los núcleos del mesencéfalo, el núcleo rojo, el núcleo dental, todos esos núcleos que han visto. Igual vamos a ver en el cerebro el núcleo caudado, el núcleo putamen, todos esos núcleos, sistema extra piramidal. Pero la corteza piramidal. ¿Entiendes? ¿Para qué me sirve la extrapiramidal? Para modular el movimiento, para regular, para coordinar, para eso me sirve. ¿Se entiende? Eso en líneas generales. Entonces, cuando hablemos del sistema piramidal, fuerza. Cuando hablemos del extrapiramidal, coordinación. ¿Está claro? Entonces, eso es importante. A ver, hasta acá. Todas estas fibras extrapiramidales también van a llegar a la médula. También van a llegar a las alfa y gamma motoneuronas. ¿Para qué? Para que esa función diferente sea regulada. A eso, ¿ya? Pues gracias a este circuito es que podemos agarrar un lápiz y escribir de forma fina y sincronizada. Gracias a esto mismo podemos también relacionarnos para poder utilizar nuestras manos, nuestros pies, podemos hablar, etc. Si uno de ellos falla, por ejemplo, pongamos el ejemplo, la sustancia negra, si falla, ¿qué va a pasar? Eso es parte de la fisiopatología del Parkinson, por ejemplo. ¿Han visto alguna vez a un paciente con Parkinson? No es que pierda la fuerza, no es que no pueda caminar, sino que pasa. Sus movimientos se vuelven toscos, bruscos, exacto. ¿Y es por qué? Porque falla el sistema extra. ¿Se dan cuenta? Eso sucede. Incluso la marcha misma de los pacientitos, o sea, pueden caminar, pero lo malo es que al no poder controlar bien la fuerza, el tono, ¿qué hacen? Comienzan al inicio lento y comienzan a acelerar, como que quieren caer, ¿no? Es una marcha festinal. No pueden mover bien sus piernitas. Y por eso a veces son ceritos y caen, tienen problemas, ¿no?
Es justamente porque es falla de la parte extra. Listo, ¿se entendió, no? ¿Alguien una pregunta? ¿No? Ya, está cansado. Ya, chicos, es un resumen igual. Miren, la vía piramidal, la vía extrapiramidal, los núcleos, el cerebelo, todos los que se involucran, cómo llegan a la médula y salen hacia los músculos. ¿Está claro? Listo, muy bien. La vía piramidal, chicos, una vez que nace en el cerebro, la vía piramidal, como nace en la corteza, ¿cómo le vamos a llamar también? Córtico y va hacia la médula espinal. Córtico espinal. Por eso no. Por eso no. La vía piramidal le vamos a llamar también como la vía córtico espinal. Ya. Entonces, ¿cuáles van a ser sus pasos? Esto vamos a ver ya al cerebro, pero al menos recordemos, el tallo va a pasar por el mesencéfalo. ¿Por dónde? Por la porción basal que se le conoce pedúnculos, los pedúnculos cerebrales. Pedúnculos cerebrales en el mesencéfalo. Luego por el puente, por los rodetes continuos o protuberanciales. Y en el bulbo, ¿por dónde pasa? Por las pirámides bulbares acá. Por las pirámides bulbares. Las pirámides bulbares, ¿ya? Por eso también se le llama, como está en la región de las pirámides bulbares, la vía córtico-espinal, por eso también se llama vía piramidal, también por eso, ¿ya? Y en la parte inferior de las pirámides, ¿qué sucede? Se decusan, cambian de lugar. Por lo tanto, el hemisferio derecho, en este caso, ¿qué va a controlar? Los músculos izquierdos, la mitad del cuerpo izquierdo, ¿se dan cuenta? Por eso, por la decusación a nivel de las pirámides bulbares. Entonces, es un punto importante. Sin embargo, estas fibras pasan un cierto porcentaje de forma directa, que no se decusan. ¿Qué porcentaje es este? 10%. Los que se decusan, 90%. Ya es importante que sepan, ¿ya? Por eso es que vamos a ver en la médula espinal un tracto córtico-espinal cruzado, llamado también lateral, porque se ve hacia afuera, miren, hacia afuera. Pero en cambio, el que va directo, como está adelante, va a seguir adelante. Va a ser el córtico espinal anterior o directo, el que no se decusa, ¿entienden? Ambos son parte de la vía piramidal, solo que el que se ha decusado y el más importante es el lateral, porque está, claro, el cordón lateral también, ¿no? Y representa el 90% de las fibras, en cambio directo, 10 nada más, ¿ya? ¿Está claro? Ya listo. ¿Qué más? A ver, un datito más les voy a dar. Esta misma vía piramidal también va a tener un componente aparte de la vía córtico-espinal. ¿Saben cuál es? Miren, a los núcleos del puente, ¿ven cómo van a los núcleos? Ese componente se le va a llamar corticonuclear. O sea, cuando hablemos de la vía piramidal, en realidad estamos hablando de dos, del córtico nuclear y del córtico espinal. Y el córtico espinal, a su vez, tenemos dos, el lateral cruzado y el anterior directo. ¿Se entiende? Entonces, esas definiciones tenemos que tenerlo claro. ¿Está claro? Muy bien. Eso para recordar. El otro dato. Ahora, una vez que ya llegamos en este caso a la médula espinal, va a haber una motoneurona inferior que justamente nace de la lámina recta, muere. Esas neuronas recién van a llegar a ¿dónde? Ven. A las fibras musculares. ¿Se entiende? Ese es más o menos el recorrido de la función motora. Eso acá no podemos olvidar. ¿Por qué? Porque obviamente cuando les preguntemos los fascículos del córtico espinal lateral, ¿qué tienen que decir? ¿Qué función tiene? Córtico espinal lateral. ¿Qué función tiene? Claro, esa vía motora principal, ¿no? Y está a su vez decusada. Y finalmente, ¿con quién va a hacer sinapsis? Con las neuronas de la lámina recta. Muy bien, eso, muy bien. Está claro. Pues ahora vamos a ver un poquito los reflejos, a ver, para que sean claros. ¿Están todos bien? Ya, ahora vamos a volver a la corte. Bien. Veamos, esta imagen está de cierta manera bien. Veamos acá. Vamos a enfocar acá en el cerebrito. ¿Se recuerdan ustedes esto que han visto en configuración externa, cierto? Acá estaba el mesencéfalo con el pedúnculo cerebral. Acá está el puente con los rodetes protuberanciales, ¿cierto? Y acá está el bulbo con sus pirámides, ¿cierto? Ya está, miren aquí. En esta porción, miren, en esta porción del tallo, ¿cómo está yendo la vía piramidal? ¿Adelante o atrás o hacia el lateral? Adelante, como adelante la línea media, ¿cierto? Ya está, muy bien. Las fibras están descendiendo desde el cerebro de esta manera. Descienden por acá.
Pero ¿qué hacen en este punto? En la parte inferior del bulbo. Se cruzan al lado contrario. Pero una vez que cruzan al lado contralateral, ¿dónde se van? Hacia afuera, hacia el lateral. Por eso que acá se forma el fascículo córtico espinal lateral. Se va hacia afuera, al de cruzar. Pero en cambio, el que está yendo directo, normal, bajando, ¿va a irse hacia el lateral o va a seguir en su mismo punto? Va a seguir en su mismo punto, adelante. Por eso es que este es el córtico espinal anterior, que sigue adelante. ¿Entienden? Y el directo va a ser el anterior o directo. En cambio, el lateral va a ser el cruzado. ¿Se entiende? ¿Está claro? Ya está, muy bien. Y ese decruzamiento que existe justamente pone como límite para arriba bulbo, para abajo medio. Listo. En ese decruce es donde se diferencia bulbo y medio. ¿Está claro? Eso. Muy bien. Hasta ahí, ¿todos de acuerdo? Bien. Ahora sí, hablemos de los reflejos. ¿Quién me avisa, no? Justamente de Chespirito, los otros zapatillas, esos reflejos que hacen, ¿no? Esos reflejos. Ya está, muy bien. Vamos a explicar acá de una manera fácil. Para explicar los reflejos tenemos que hablar de ciertos receptores. Bien, ¿quieren eso? Primero, enfoquémonos en el músculo. Mira, acá en el músculo hay un receptor gigante que se ha dibujado. ¿Qué receptor es ese? Ya, muy bien. Vamos a hablar del uso muscular, que es un receptor, y otro vamos a hablar en el tendón de inserción, miren, a los órganos tendinosos de Golgi. Dos receptores en este caso que nos importan. Órgano tendinoso de Golgi, ¿está claro? Y el uso muscular. Dos, no se olviden. Esos dos están en relación a las estructuras musculares. ¿Para qué me sirve, digamos? ¿Para qué tanto? ¿Para qué sirve eso? Al final lo voy a olvidar pasando así. ¿Para qué? Para explicar justamente los reflejos. En este caso, mira. Recordemos acá, vamos a ponerle como nombre a este caso. El órgano tendinoso. Para que no se olviden, ¿qué función, qué percibe el órgano tendinoso? ¿Alguien sabe? ¿Qué percibe el órgano tendinoso? Ya está. Su nombre me pone lo subraya así. Tensión. ¿Ya? Tensión. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que perciba tensión? Porque esa función de percibir la tensión va a proteger a la fibra muscular. Imagínense que el músculo se contraiga tanto, sin medida, y al final, en cierto punto, ese músculo no aguanta más y se rompe. Se desgarra, ¿cierto? Entonces, para proteger eso, porque si la neurona te va a decir de arriba, agarra esto, cárgalo, y tu músculo va a obedecer. Pero este órgano ayuda a que no se rompa, no sobrecargue su capacidad, ¿entienden? Esto mismo también explica, por ejemplo, cuando van al gimnasio y dicen, llegué al fallo. ¿Por qué? Porque están cargando peso y en un punto ya no pueden, comienza a temblar el músculo, ya no se rinde. Entonces, este órgano tendinoso, al percibir tensión, ¿qué va a hacer? ¿Va a contraer más o va a relajar? Va a relajar. Por lo tanto, va a ser un inhibidor de la función motora. ¿Entienden? Pero ese órgano tendinoso, para que relaje el músculo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que informar a su jefe. ¿A quién? A la médula. El órgano tendinoso va a decir, ya, esto es tensión, ya estoy a tope. ¿Qué va a decir? Médula, por favor, calma. Y la médula, con ese rato de que se va a romper el músculo, no va a decir, pues ve al cerebro, el cerebro procesa y regresa la información, sino que va a hacer, de forma autónoma, va a regular esto. Va a activar, miren, neuronas inhibitorias. Esas son las famosas interneuronas que les hablaba, ¿no? Interneuronas inhibitorias, y van a hacer que la motoneurona alfa se relaje. Pese a que el cerebro quizás está bien el estímulo, contrae. ¿Pero qué va a hacer la interneurona inhibitoria? Lo va a relajar, lo va a inhibir y ya, pues el músculo se relaja para que libere la tensión. ¿Se entiende? Eso es un reflejo, por ejemplo. Ahora vayamos al lado contrario. ¿Qué hace el uso? ¿Qué hace el uso? Exacto. Este, en cambio, ¿qué va a hacer? Claro, muy bien. Acá, miren, veamos esto, veamos. En el uso muscular, cuando este se estira ya también, cuando se estira el uso muscular, el músculo se está estirando, va a activar un arco reflejo a la médula, y en este caso el estímulo va a ser positivo. ¿Para qué? Para que la motoneurona alfa le diga al músculo contrae. ¿Eso cuándo sucede? Cuando se está estirando en exceso. ¿Entienden?
Entonces, ¿qué se busca, por ejemplo, cuando haces tú el reflejo rotuliano? Cuando golpeas acá, ¿qué se busca? Este de acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, a ver, mira, expliquemos. Acá es el músculo cuádriceps, ¿cierto? Vamos a dibujar un poco más. No soy buen modelo. Lo que estoy dibujando acá es un miembro inferior, digamos, ¿ya? Digamos, chicos, este miembro inferior, miren, recordemos que en el compartimento anterior del músculo que vamos a encontrar el cuádriceps, ¿cierto? El cuádriceps. Y del cuádriceps, ¿qué viene? Su ligamento rotuliano. Y finalmente su ligamento. El inicial es el ligamento del cuádriceps, el otro es el ligamento rotuliano, que se inserta en la tibia. Una vez que se inserta en la tibia, mire, cuando tú golpeas acá, golpeas el ligamento rotuliano, que se está insertando en la tibia, por debajo de la rótula, tú golpeas ahí. ¿Qué vas a hacer con el músculo? ¿Lo vas a cortar o lo vas a estirar? Lo estiras, porque al comprimir esto, el músculo se estira, se estira. Entonces, esa acción de estirarse, la fibra muscular, ¿qué va a hacer? Va a activar a quién? Al uso. Y el uso lo va a mandar a la médula y la médula va a decir, contrae. Por eso es que el cuádriceps se contrae, pateas. Por eso es. O sea, estos reflejos al final ¿qué nos señalan? La integridad de la médula espinal. ¿Entiendes? Entonces el uso muscular que va a percibir la estiramiento. Estiramiento, percibes. En cambio, el órgano tendinoso de Golgi, tensión. ¿Entienden? Ya recuerden esa presencia. Tensión. ¿Estáis todos de acuerdo? En eso se puede aplicar las vías. Ahora bien, eso por ejemplo es una forma de regular la función piramidal. Opa, es una función. Ahora, para entender la función aferente, necesitamos repasar un poquito lo que son los receptores. Y acá es una imagen justamente de los mecanorreceptores y algunos termorreceptores también. ¿Qué son los mecanorreceptores? Claro, se van a percibir, en este caso, estímulos mecánicos, ¿pero dónde? En la piel. Muy bien. Por ejemplo, el corpúsculo de Meissner, ¿qué va a percibir? Pacini, ¿qué percibe? Ruffini, Merkel, ¿qué percibe, chicos? ¿Qué percibe? La Meissner, ¿qué percibe? Ya chicos, tarea con Simón. ¿Qué más? Pacini detecta vibraciones rápidas. Merkel conoce formas de bordes. ¿Nada más? Detecta tensión y posición. Chicos, esto de acá sería bueno que lo repase, porque es importante para que ustedes puedan entender todas las funciones que hemos hablado. Estos dos de acá, por ejemplo, el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi explican la propiocepción. ¿Ya? Esta es la propiocepción. Por eso les decía, ¿no? Los reflejos no es una función propiamente, no es una integración de qué? De la propiocepción y la función motora. A eso. ¿Se entiende? Ahora, la parte exterior va a tener sus propios, en este caso, receptores. Como los de Krauss, Meissner, etc. Los que mencionamos. Pacini, por ejemplo, presión, vibración, percibes. Meissner más el tacto, propiamente tacto crítico, esa parte diferencial. La parte de las terminaciones libres, por ejemplo, ¿qué va a percibir? Dolor, esa es la cosa que pasa, dolor, terminaciones libres. La parte de Krauss, por ejemplo, también percibe el frío de cierta manera, ¿verdad? Por eso es un termorreceptor. Ruffini también puede percibir calor, ojo, tienen funciones específicas cada uno de esos receptores, ¿ya? Algunos son encapsulados, algunos no encapsulados, como las terminaciones libres. ¿Para qué me sirve esto? Al final, todos estos receptores que están en la piel, al tener funciones específicas, justamente van a tener una misma ruta. ¿Qué ruta? Las raicillas posteriores, que van a dirigirse hacia la médula espinal. Por eso hablábamos de las raicillas posteriores como componente aferente, que está recogiendo toda la información de los receptores en este caso. ¿Está claro? ¿Se entiende, no?
Por eso significa que es relevante repasar histología de los receptores. Una vez que entendemos eso, chicos, ahora, siguiente componente. Llega a la médula espinal, a las raicillas posteriores. ¿Por dónde va a ingresar? Por el surco posterior lateral. Muy bien. Una vez que ingresa por allí, ¿a dónde se va a dirigir en esas fibras? ¿A dónde se dirige? Claro, muy bien. Van a irse hacia el asta posterior. Muy bien. Para que a partir de esto nazcan los fascículos, para que puedan dirigirse hacia el cerebro. Porque esta función, chicos, esta función táctil, de termalgesia, etc., todo lo que está pasando en la médula espinal, finalmente tiene que interpretarse. ¿Pero dónde? En el cerebro, arriba. Pues acá solamente está de paso, de pasada. ¿Entienden, no? Está claro. A ver, veamos acá. Vamos a hablar en este caso de la vía lemniscal medial. En este caso, chicos, importante esta parte, recordar la ruta, ¿no? En este caso, lo que hemos visto. Desde los receptores, una vez que nacen ese estímulo, se va a dirigir hacia dónde? Hacia la raíz posterior, ¿cierto? Donde está qué ganglio? El ganglio de la raíz dorsal. Por eso que es aferente ese ganglio. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué neuronas tenía ese ganglio? Pseudo-monopolares. Muy bien, pseudo-monopolares. Pues mire, esa parte viene de la parte perceptiva. Mira, acá también se resume. Acto discriminativo incluye la vibración. ¿Por dónde va a pasar? Por los receptores. La función de dolor por las terminaciones libres, ¿cierto? ¿Pero dónde se va a ir? Mire, al ganglio radicular dorsal. Luego se mete a la médula. ¿Y a dónde se va a dirigir? Exacto, a la columna blanca posterior. Una vez que pasa ya por nosotros, ¿no? Pues bien, por eso es importante estudiar este pasaje. La vía lemniscal. Miren, acá se resume eso. Trae las neuronas, trae la información desde la piel, pasa por la neurona monopolar, pseudomonopolar, en el ganglio de la raíz dorsal, entra a la médula, y miren, ¿por qué cordón se va a ir? Cordón posterior. Esa es la parte del tacto epicrítico. ¿De quién más estaba ahí? Su función, la propiocepción consciente. ¿Quién más? Vibración, presión, ¿verdad? Eso, muy bien. Esa función se va a ir por acá, por la columna posterior. Y va a subir, pero miren, ¿dónde va a ser su sinapsis para luego descusarse? Recién, miren, a nivel del bulbo, chicos, en el bulbo raquídeo. Pues miren, en la médula espinal, es acá. En la médula espinal, chicos, en la columna posterior, no se decusa, no decusa. ¿Qué fibra es esta? ¿Qué fibras son estas? De Golgi-Burdach. Golgi-Burdach. O sea, Golgi-Burdach están trayendo la información de afuera, del mismo lado. Del mismo lado, ¿ya? Una vez que llegan al bulbo, acá van a ser, miren, acá están los núcleos. ¿Qué núcleos? Están los núcleos de Golgi-Burdach, se llama así. Núcleo de Golgi y de Burdach. Núcleo de Burdach. A nivel de bulbo raquídeo. Por eso es importante el bulbo. Una vez que llega a este nivel las fibras de la sustancia del cordón posterior, en este caso, va a ser decusación al lado contrario. Y acá van a hacer otra fibra que se llama lemnisco. El lemnisco medial. ¿Se entiende, no? Pues por eso que esta misma vía, la columna blanca posterior, también es parte de la vía lemniscal medial. Tiene la misma función, solo que en diferentes lugares. Y miren acá lo que se resume. Tacto discriminativo, propiocepción consciente. ¿Y qué más faltaría acá? Vibración y presión. Muy bien, ¿se entiende, verdad? Ahora el otro fascículo que nos importa es el espino talámico, que les decía, el espino talámico. El espino talámico, ¿qué función tenía? Dolor, dermalgesia, ¿no? Dermalgesia. Esta era la propiocepción del tacto epicrítico que vimos. Esta es la diferencia del espino talámico. Miren, vean esta imagen. Una vez que ingresa en el asta posterior, pasa por qué láminas? La lámina 1 y la lámina 2 que lo regula, la del Rex, ¿se recuerda? Ya está, muy bien. Una vez que pasa por esa lámina, miren, se van a la lámina 10. A la lámina 10, ¿y qué pasa? Decusa para ir por el lado contrario. ¿Se entiende? La termalgésica en este caso sí decusa desde el inicio. Pero en cambio la propioceptiva consciente tacto epicrítico decusa o no decusa. No decusa hasta llegar al bulbo. Ojo, es una diferencia importante. Miren acá, la espina talámica, que justamente trae la termalgesia. ¿Qué componente de la espina talámica traía la termalgesia? ¿El lateral o el anterior?
el lateral, ¿no? El lateral. En cambio, el taxo ligero protoplástico, el anterior, ¿verdad? ¿Cierto? El anterior. Estos dos al final se comportan de igual manera, decusa, ¿ya? Decusa. El paso es similar al anterior, miren, pasa por el ganglio de la raíz dorsal, pero llega justamente a la lámina rex 1, luego se va a la 4 y 5 para llegar finalmente a la 10 para hacer la decusación, y la decusación que pasa se va por el espino talámico, pero del lado contrario, ya para luego finalmente llegar al tálamo y luego a la corteza, ya para que me entiendan esa manera. Lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos tallo también para poner así la correlación, ¿ya? ¿Se entiende este? Ya, ni modo. ¿Ya recreo? Para terminar mejor entonces, ¿ya? Apuremos. Entonces, hasta ahí se entendió, ¿verdad? El espino talámico decusaba desde el inicio y subía por el espino talámico lateral y anterior en el lado contrario, ¿cierto? ¿Y qué función tenía el lateral, por ejemplo? Y el anterior, inconsciente. Espino talámico, consciente. Ya, consciente. Veamos, ahora, esto de acá es importante. Chicos, ¿saben que alguna vez de los dermatomas y de los miotomas? Ya, en biología seguramente sí, ¿no? Porque ustedes hablaban de los ¿verdad? Que formaban justamente los dermatomas y los miotomas. Los dermatomas, chicos, no olvidar que yo lo mismo obviamente en todo el abdomen, nos ayuda justamente a correlacionar los niveles sensitivos de los nervios aquí, ¿está claro? ¿Y esto para qué sirve? Justamente para ayudarnos a localizar la función termoalgésica. ¿Por qué la termoalgésica, chicos? ¿Por qué creen? Porque la termoalgésica se decusa apenas en el mismo nivel que ingresa, ¿entienden? Pues miren, si ustedes lesionan este ganglio, se corta la médula en este punto, en T10 por ejemplo, se corta, te va a avisar el lugar exacto, en este caso el cordón posterior gracilis cuneatus, o la termoalgésica, la espina talámica. La espina talámica te va a avisar porque esa se decusa en el mismo nivel, en cambio la otra no, está subiendo directo hasta arriba. Entonces, por eso es importante los dermatomas. Los dermatomas te avisan justamente esa función termoalgésica. Pues miren, algunos puntos importantes de referencia van a ser estos. Miren, por ejemplo, ¿cuál? El famoso pezón que seguramente lo han visto en tórax, ¿no? ¿A qué nivel o qué dermatoma tiene este? T4 principalmente, ¿no? En las mujeres a veces puede también correlacionar con T5, pero lo habitual en los varones más que todo es T4, ¿no? Justamente eso. Otro, el ombligo, por ejemplo, miren el ombliguito, T10, importante el ombligo, son puntos de referencia. Otra cosa más bien para que vayan comprendiendo para la parte de pelvis, La región inguinal y la región genital, L1. La parte inguinal hacia la raíz de la genital, no la parte anterior. La parte anterior es lo que tenemos. Pero la raíz inguinal, en este caso, es L1. La siguiente es L2. Pero miren, ¿quién coincide con la rodilla? L4. Recuérdense que rodilla, justamente L4. ¿Ya? Cuando se van el sábado de salida y con los amigos y les dicen hablan del 4, justamente rodilla. Ya, chicos, bien. Otro territorio importante para evaluar bien. Esto. Les van a preguntar esto alguna vez en neurología, cuando hagan evaluación. El reflejo Aquiles. ¿Qué raíz nerviosa estás evaluando con eso? S1. Acuérdense. De Aquiles en su tiempo era el guerrero número 1. S1. ¿Ya? Y tenía una debilidad también, ¿no? Ese era justo su. Claro. S1. ¿Está claro? Ya, chicos, esos son como referencias para que ustedes puedan tener en cuenta.
Nada más, cállate.